No comienza con una ley escrita. No empieza con una religión señalando el cielo. No nace cuando alguien pronuncia la palabra. El pecado comienza mucho antes. En el momento en que sientes que algo está mal, aunque nadie te esté mirando. En el instante en que experimentas culpa sin que haya un juez presente. En esa voz interior que no grita, pero ordena. Y esa voz, aunque suena como tuya, aunque la experimentas como tu conciencia, aunque parece parte esencial de quién eres, no nació contigo, fue instalada, fue cultivada, fue programada mediante miles de interacciones sutiles que moldearon tu sentido moral mucho antes de que pudieras reflexionar sobre él. Y ahora opera automáticamente, sin que cuestiones de dónde viene, sin que examines si tiene sentido. Simplemente obedeces esa voz como si fuera ley, natural, como si fuera verdad absoluta, como si fuera parte incuestionable de la realidad. Desde pequeño aprendiste algo que nunca fue explicado claramente. Aprendiste a reaccionar antes de comprender, a sentir aprobación antes de entender por qué, a sentir vergüenza antes de saber qué hiciste exactamente. Nadie te dio el manual, pero el manual ya estaba operando. Un gesto era celebrado, otro era corregido. Uno traía sonrisa, otro traía silencio. Y así, poco a poco, se instaló un sistema. No visible, no escrito, pero profundamente eficaz. Sistema que te enseñó qué cuenta como bueno y qué cuenta como malo. ¿Qué merece aprobación y qué merece vergüenza? ¿Qué debe ser expresado y qué debe ser reprimido? Y todo eso sin explicación explícita. Solo mediante modulación constante de tus experiencias. Mediante reforzamiento diferencial de tus comportamientos. Mediante toda una educación invisible que moldeó tu sentido moral sin que notaras que estaba siendo moldeado. Porque el bien y el mal no llegaron como conceptos filosóficos. Llegaron como sensaciones corporales. Tensión en el pecho, calor en el rostro. Mirada que se baja automáticamente. Sensaciones que surgían antes de que pudieras pensar, antes de que pudieras razonar, antes de que pudieras cuestionar. Simplemente sentías que algo estaba mal. Y esa sensación era suficiente, era autoridad, era verdad, no necesitaba justificación, no necesitaba explicación. Solo necesitaba ser sentida, y así aprendiste. No mediante razonamiento, mediante condicionamiento corporal, mediante asociación de ciertas acciones con ciertas sensaciones. Y esas sensaciones se volvieron tu brújula moral, tu guía automática, tu código invisible que opera sin que lo veas, sin que lo cuestiones, sin que reconozcas que fue instalado en lugar de ser simplemente natural. Nietzsche vio algo que casi nadie quería mirar. El bien y el mal no son verdades eternas. Descendiendo del cielo,
Son interpretaciones que se solidificaron. Son valoraciones que fueron repetidas tantas veces que dejaron de parecer elecciones. Se volvieron naturaleza, pero no lo son. Porque toda valoración moral es interpretación. Es juicio sobre qué importa. Sobre qué merece ser afirmado. Sobre qué debe ser condenado. Y ese juicio no viene del universo. No está inscrito en la estructura de la realidad. Viene de nosotros, de nuestros valores, de nuestras perspectivas, de nuestras necesidades. Y cuando una interpretación se repite suficientemente, cuando una valoración se transmite generación tras generación, cuando un juicio moral se convierte en tradición, entonces se solidifica, se naturaliza, se vuelve algo que parece obvio, que parece incuestionable, que parece simplemente la forma en que son las cosas. El código moral no es una ley universal. Es un sistema de interpretación que aprendió a esconderse. Y cuando algo se esconde lo suficiente, empieza a parecer obvio. Porque ya no reconoces que es interpretación. Ya no ves que es valoración. Ya no notas que es juicio que emerge desde perspectiva particular. Simplemente lo experimentas como verdad, como hecho, como realidad incuestionable. Y esa transformación de interpretación en verdad aparente es extraordinariamente efectiva, porque hace que la moral opere sin resistencia, sin cuestionamiento, sin la posibilidad de que examines si tiene sentido. Simplemente obedeces porque te parece obvio, porque te parece natural, porque no se te ocurre que podría ser diferente. Y así el código moral gobierna perfectamente. Sin necesidad de fuerza, sin necesidad de amenaza, sin necesidad de vigilancia externa. Porque lograste internalizarlo tan profundamente que ya no lo reconoces como código externo que fue instalado. Lo experimentas como tu naturaleza moral, como tu conciencia, como simplemente quien eres. Y Nietzsche invitaba a hacer visible ese código, invisible, a reconocer que lo que experimentas como naturaleza moral es realmente interpretación, solidificada, que lo que sientes como obviamente bueno o malo es realmente valoración que aprendiste. Que lo que te parece incuestionable es realmente juicio que fue instalado mediante proceso largo de condicionamiento. Y reconocer eso no destruye la moral, pero la desnaturaliza. La revela como construcción humana en lugar de ley divina, como interpretación en lugar de verdad absoluta, como valoración que emerge desde perspectiva particular en lugar de hecho objetivo sobre la realidad. Y ese reconocimiento cambia todo. Porque entonces ya no puedes obedecer ingenuamente. Ya no puedes juzgar con certeza absoluta. Ya no puedes dividir el mundo en bien y mal sin reconocer que esa división es interpretación que aprendiste, que podría ser diferente,
que es diferente en otras culturas, que no es ley universal, sino código particular. Y esa desnaturalización de la moral es incómoda, porque quita la certeza, quita la comodidad de saber con seguridad absoluta qué está bien y qué está mal. Quita la posibilidad de juzgar con autoridad divina. Quita la inocencia de obedecer sin cuestionar. Y te deja con responsabilidad. Responsabilidad de reconocer que tus juicios morales son tuyos, que son interpretaciones, que emergen desde tu perspectiva, que sirven ciertos intereses, que podrían ser diferentes, y que tienes que responsabilizarte de ellos. No puedes esconderte detrás de así es la moral. No puedes evadir responsabilidad diciendo esto es objetivamente malo. Tienes que reconocer, esto es mi valoración. Esto es mi interpretación. Esto es mi juicio desde mi perspectiva. Y soy responsable de él, completamente. Sin poder delegarlo a autoridad externa que lo valida, pero también te libera. Porque si la moral es interpretación que fue solidificada, entonces puede ser desolidificada. Puede ser cuestionada, puede ser transformada. No estás atado a código moral que te fue dado como ley eterna. Puedes examinarlo. Puedes preguntarte si tiene sentido. Puedes evaluarlo según si sirve a tu florecimiento o si te limita. Puedes distinguir entre valores que realmente afirmas y valores que solo heredaste sin cuestionar, y puedes transformar. Puedes crear nuevas valoraciones. Puedes desarrollar nuevos códigos. Puedes construir moral que sea tuya en lugar de solo reproducir la que te fue instalada. Y esa posibilidad de transformación es liberadora. Es recuperación de poder. Es reconocimiento de que no estás completamente determinado por código moral heredado. Que puedes crear conscientemente tus propios valores. Que puedes ser autor de tu moralidad en lugar de solo reproductor de moralidad ajena. Y ese proceso de transformación moral es lo que Nietzsche llamaba transvaloración. No es destrucción de toda moral. Es evaluación crítica de moral heredada. Es distinción entre valores que sirven a la vida y valores que la niegan. Es creación consciente de nuevos valores cuando los antiguos ya no sirven. Es responsabilizarse completamente de tu moralidad en lugar de delegarla a tradición. Y ese proceso es difícil, es incómodo. Es solitario, porque la mayoría no lo hace. La mayoría vive con moral heredada sin cuestionarla. Y cuando empiezas a cuestionar, cuando empiezas a transformar, te separas de esa mayoría, te vuelves extraño, te vuelven incomprensible, porque ya no compartes sus certezas morales, ya no juzgas con sus criterios, ya no valoras con sus valores. Y eso genera distancia, genera incomprensión, genera soledad, pero también genera libertad. Libertad de no estar completamente gobernado por código que nunca elegiste.
libertad de crear conscientemente tus propios valores, libertad de ser autor de tu moralidad en lugar de solo víctima de moralización que te impusieron. El verdadero poder de la moral no está en castigar, está en hacer que tú mismo te castigues. No necesita policías. No necesita vigilancia externa. Porque logró algo mucho más sofisticado. Te convirtió en tu propio vigilante. Te enseñó a evaluar cada impulso antes de permitirlo. A censurar deseos antes de expresarlos. A dividirte por dentro. Y esa división interna es extraordinariamente efectiva, porque significa que no necesitas ser vigilado externamente. No necesitas que alguien te castigue por violar normas. Tú mismo te vigilas, tú mismo te castigas, mediante culpa que surge automáticamente, mediante vergüenza que experimentas internamente, mediante toda una maquinaria de autocorrección que opera sin necesidad de intervención externa. Y así la moral se vuelve perfectamente eficiente, porque no requiere recursos externos. No requiere instituciones de vigilancia. Solo requiere que internalizaste el código tan profundamente que ahora opera automáticamente desde dentro. Y esa división interna es el verdadero campo de batalla. Porque cada vez que surge un deseo, una ambición, una afirmación de poder, aparece el código. No como amenaza externa, como susurro interno. Eso no está bien, eso no se hace, eso no. Eres tú, y ese susurro es suficiente. Es suficiente para que te corrijas, para que reprimas el deseo, para que censures el impulso, para que te hagas más pequeño. Y todo eso sucede internamente. Nadie te está castigando, nadie te está vigilando, nadie te está corrigiendo, tú mismo lo haces. Automáticamente, inconscientemente, sin siquiera notar que lo estás haciendo. Solo experimentas el resultado. El deseo que no emerge. El impulso que no se expresa. La afirmación que no se hace. Y atribuyes eso a tu carácter, a tu naturaleza. ¿A quién eres? Cuando en realidad es resultado de código moral que te hace vigilarte a ti mismo, que te hace castigarte a ti mismo, que te hace limitarte a ti mismo, sin necesidad de que nadie más intervenga. Pero ¿quién decidió eso? ¿En qué momento esa valoración se volvió unquestionable? Porque ese susurro interno que dice, eso no está. Bien, no es tu voz original. Es voz que internalizaste. Es valoración que aprendiste. Es código que fue instalado. Y cuando lo reconoces como tal, cuando ves que es construcción y no naturaleza, cuando identificas que es programación y no esencia, entonces puedes cuestionarlo. Puedes preguntarte, ¿este juicio tiene sentido? ¿Esta restricción sirve a mi florecimiento? ¿Este límite es necesario o es solo residuo de moralización que ya no es relevante? Y esas preguntas son liberadoras, porque te devuelven poder.
Poder de no estar completamente gobernado por código que internalizaste sin cuestionar. Poder de examinar cada restricción y decidir si la afirmas o la rechazas. Poder de ser consciente de tu propia vigilancia interna y transformarla cuando sea necesario. Nietzsche no destruyó la moral por capricho. La desarmó para mostrar su estructura. Mostró que detrás del bien hay una voluntad y detrás del mal hay una interpretación. Porque toda valoración moral sirve a alguna voluntad. Toda clasificación en bien y mal emerge desde alguna perspectiva que tiene intereses. Y reconocer eso no es cinismo, es honestidad. Es reconocimiento de que la moral no es neutral. No es objetiva, no es universal. Es construcción que sirve a propósitos específicos, que refleja valores específicos, que emerge desde perspectivas específicas. Y cuando reconoces eso, cuando ves la voluntad detrás del bien y la interpretación detrás del mal, entonces puedes preguntarte, ¿qué voluntad está operando aquí? ¿A qué sirve esta valoración? ¿Desde qué perspectiva emerge este juicio? Y esas preguntas te permiten evaluar la moral en lugar de solo obedecerla. Te permiten distinguir entre moral que afirma la vida y moral que la niega. Entre valores que te fortalecen y valores que te debilitan. Entre juicios que sirven a tu florecimiento y juicios que solo perpetúan tu domesticación. La moral no describe el mundo, lo organiza, clasifica, jerarquiza, distribuye poder. Y esa función organizadora no es neutra. No es simple descripción de cómo son las cosas. Es construcción activa de cómo deben ser valoradas. Es clasificación que establece jerarquías. Es organización que distribuye poder entre lo que es considerado bueno y lo que es considerado malo. Y esa distribución de poder tiene efectos reales. Porque lo que es clasificado como bueno recibe aprobación, recibe apoyo, recibe legitimación. Mientras lo que es clasificado como malo recibe condena, recibe rechazo, recibe represión. Y así la moral moldea la realidad social. Moldea qué es posible, qué es permitido, qué es celebrado y qué es castigado. Y reconocer ese poder organizador de la moral es ver que no es simple reflejo de verdades eternas. Es fuerza activa que construye mundo, que establece jerarquías, que distribuye poder y que puede ser examinada críticamente en lugar de simplemente obedecida. Lo que llamamos virtud muchas veces es simplemente obediencia bien entrenada. Lo que llamamos pecado muchas veces es impulso que amenaza una estructura. Y cuando empiezas a ver esto, algo se mueve. Porque ya no puedes decir esto es bueno sin preguntarte, ¿bueno para quién? ¿Desde qué perspectiva? ¿Al servicio de qué voluntad? Y esas preguntas destruyen la inocencia moral. Destruyen la posibilidad de juzgar con certeza absoluta.
Destruyen la comodidad de clasificar el mundo en bien y mal sin reconocer que esa clasificación emerge desde perspectiva particular que sirve a intereses específicos. Y esa destrucción de inocencia es incómoda, porque te obliga a reconocer que tus juicios morales no son neutrales, no son objetivos. No son absolutos, son tuyos, son perspectivos. Son interesados. Y tienes que responsabilizarte de ellos completamente, sin poder esconderte detrás de autoridad moral que los valida. Y ese es el momento peligroso. El momento en que el código deja de ser invisible. Y cuando lo ves, pierde parte de su poder. Porque ya no opera automáticamente sin tu conocimiento. Ya no puede gobernar sin que lo notes. Ya no puede regularte sin que reconozcas que estás siendo regulado. Y ese reconocimiento cambia la relación. Porque entonces puedes elegir. Puedes decidir si obedeces o no. Puedes evaluar si el código tiene sentido. Puedes distinguir entre restricciones que afirmas conscientemente y restricciones que solo reproduces automáticamente. Y esa capacidad de elegir es poder. Es recuperación de agencia. Es transformación de obediencia inconsciente en decisión consciente. Y eso cambia todo. Aunque externamente sigas las mismas normas, internamente es completamente diferente. Porque ya no las sigues por programación, las sigues por elección. Y esa diferencia es fundamental. Es diferencia entre ser autómata y ser agente. Entre ser objeto de moralización y ser sujeto de valoración consciente. Pero también pierdes la comodidad, porque ya no puedes obedecer con inocencia. Ya no puedes juzgar con tranquilidad. Ya no puedes dividir el mundo en blanco y negro, sin sospechar que esa división fue aprendida. Y esa pérdida de comodidad es precio de conciencia, porque la inocencia moral es cómoda. Es certeza. Es saber con seguridad qué está bien y qué está mal. Es poder juzgar sin duda. Es poder condenar sin cuestionar. Es poder obedecer sin responsabilizarte. Porque simplemente estás siguiendo la moral. Simplemente estás obedeciendo lo correcto. Simplemente estás siendo bueno. Y eso no requiere reflexión. No requiere cuestionamiento. No requiere responsabilidad. Solo requiere seguir el código. Y el código te dice exactamente qué hacer. Y así vives cómodamente. Sin angustia de tener que decidir. Sin peso de responsabilidad. Sin incertidumbre de no saber si estás haciendo lo correcto, porque el código te lo dice. Y confías en el código y obedeces. Y eso es cómodo, es seguro, es simple. Pero cuando el código se vuelve visible, cuando reconoces que es construcción y no verdad absoluta, cuando ves que es interpretación que fue solidificada, pierdes esa comodidad. Porque entonces tienes que decidir. Tienes que elegir, tienes que responsabilizarte.
Ya no puedes simplemente seguir el código sin cuestionarlo. Ya no puedes obedecer con inocencia. Ya no puedes juzgar con certeza absoluta. Porque reconoces que el código es perspectivo, que emerge desde voluntad particular, que sirve a intereses específicos, que podría ser diferente. Y entonces tienes que preguntarte, ¿lo afirmo? ¿Tiene sentido? ¿Sirve a mi florecimiento? Y esas preguntas requieren reflexión, requieren cuestionamiento, requieren que asumas responsabilidad. Y eso es incómodo, es angustiante, es difícil, porque ya no hay certeza, ya no hay seguridad. Solo hay elección, y la elección es peso. Es responsabilidad. Es incertidumbre de no saber con absoluta certeza si estás eligiendo bien. Solo sabes que estás eligiendo y tienes que vivir con eso. Sin la comodidad del código que te dice exactamente qué hacer. El código moral no desaparece cuando lo descubres, pero deja de gobernar en automático. Y ese es el inicio de algo más difícil. No la ausencia de valores, sino la creación consciente de ellos. Porque cuando el código deja de gobernar, automáticamente, cuando ya no obedeces sin cuestionar, cuando reconoces que toda moral es interpretación, entonces tienes que crear conscientemente tus valores. Tienes que decidir qué afirmas, qué rechazas, qué consideras importante, qué consideras condenable. Y eso no es fácil. No es cómodo, no es simple. Porque no tienes autoridad externa que te lo diga. No tienes código heredado que simplemente sigues. Tienes que crear, tienes que elegir. Tienes que responsabilizarte completamente de tus valoraciones, y eso es trabajo difícil. Es trabajo solitario. Es trabajo que nunca termina. Porque siempre hay más que evaluar. Siempre hay más que cuestionar. Siempre hay más que crear. Y nunca tienes certeza absoluta. Solo tienes tu elección, tu responsabilidad, tu creación consciente de valores. Nietzsche no quería que vivieras sin brújula. Quería que dejaras de usar una brújula heredada, como si fuera ley natural. Porque usar brújula heredada sin cuestionarla es vivir valores que no son tuyos. Es obedecer código que no examinaste. Es reproducir moralidad que tal vez no tiene sentido para tu vida. Y Nietzsche te invita a examinar esa brújula. A preguntarte, ¿estos valores realmente sirven a mi florecimiento? ¿Esta moral realmente me fortalece? ¿Este código realmente tiene sentido? Y si no, entonces crea nueva brújula. Construye nuevos valores, desarrolla nueva moral. Pero hazlo conscientemente. Hazlo responsablemente. Hazlo sabiendo que son tus valores, que son tu creación, que eres responsable de ellos. No porque los heredaste, sino porque los elegiste, porque los creaste, porque los afirmas conscientemente como tuyos. Y esa es diferencia fundamental entre vivir con moral heredada que nunca
Cuestionaste y vivir con valores que creaste conscientemente. Entre obedecer código automáticamente y elegir valoraciones deliberadamente. Entre ser objeto de moralización y ser sujeto de creación moral. Y crear valores conscientemente no significa inventarlos arbitrariamente. No es capricho. No es decidir al azar qué está bien y qué está mal. Es proceso serio de examinar qué sirve a la vida, qué afirma vitalidad, qué fortalece capacidad de crear, de experimentar, de florecer, y qué no. Qué niega la vida, qué debilita, qué domestica, qué limita. Y desde ese examen puedes crear valores que realmente sirven, que realmente afirman, que realmente fortalecen, no porque los heredaste, sino porque los evaluaste y decidiste que tienen sentido, que sirven a tu florecimiento, que son expresión de fuerza vital en lugar de represión de ella. Y esos valores, aunque sean tuyos, aunque sean creados conscientemente, no son arbitrarios, tienen fundamento, tienen criterio, tienen razón de ser. Solo que el fundamento no es tradición. Es evaluación consciente de qué sirve a la vida. Y ese criterio es más sólido que simple. Obediencia a código heredado. Porque es criterio que examinaste, que evaluaste, que afirmaste conscientemente como tuyo. En lugar de solo reproducir porque siempre se hizo así. Y vivir con valores creados conscientemente es más difícil que vivir con moral heredada. Porque no tienes certeza absoluta. No tienes autoridad externa que valida. No tienes tradición que respalda. Solo tienes tu evaluación, tu juicio, tu responsabilidad, y eso es peso, es angustia, es incertidumbre, pero también es libertad. Es poder de no estar completamente determinado por código que nunca elegiste. Es capacidad de crear tus propios valores. Es responsabilidad de ser autor de tu moralidad, en lugar de solo reproductor de moralidad ajena. Y esa libertad, aunque incómoda, aunque angustiante, aunque difícil, es infinitamente más valiosa que comodidad de obedecer sin cuestionar, porque es libertad real. Es agencia real. Es poder real de crear conscientemente tu forma de vivir, en lugar de solo reproducir forma que te fue dada. Y Nietzsche consideraba que solo esa libertad incómoda merece llamarse libertad. Porque la comodidad de obedecer código heredado no es libertad, es solo esclavitud cómoda. Es solo domesticación que se presenta como virtud. Y rechazar esa falsa comodidad en favor de libertad angustiante es elegir vivir conscientemente. Es elegir responsabilizarte completamente. Es elegir ser autor en lugar de solo personaje en guión que otros escribieron. Porque el bien y el mal no están escritos en el universo, están escritos en ti. Y la pregunta final no es si la moral existe. La pregunta es, ¿quién escribió tu código? Y más importante aún, ¿lo vas a seguir ejecutando sin revisarlo?
Porque ese código no surgió espontáneamente. No nació contigo, fue instalado. Fue escrito en ti mediante proceso largo de condicionamiento. Y si nunca examinas quién lo escribió, si nunca cuestionas de dónde viene, si nunca evalúas si tiene sentido, entonces solo lo reproduces. Solo lo ejecutas automáticamente, sin saber realmente qué estás ejecutando, sin entender realmente para qué sirve, sin evaluar realmente si te fortalece o te debilita. Y vivir así es vivir en piloto automático moral. Es dejar que código heredado gobierne tu vida sin supervisión consciente. Es ser ejecutor de programa que nunca elegiste. Y Nietzsche te invita a revisar ese programa, a examinar ese código, a preguntarte quién lo escribió y por qué. Y examinar quién escribió tu código requiere genealogía. Requiere que rastrees de dónde vienen tus valoraciones morales. ¿Qué proceso histórico las produjo? ¿Qué intereses sirven? ¿Qué voluntad expresan? Y cuando haces esa genealogía, cuando rastreas el origen de tus juicios morales, frecuentemente descubres algo incómodo. Que muchos de ellos no son tuyos. Que son internalizaciones de valores que te fueron impuestos. Que son reproducciones de códigos que te fueron instalados. Que son ecos de voces de autoridades que ya no están presentes, pero que todavía gobiernan desde dentro. Y reconocer eso es ver que tu código moral no es simplemente tuyo, es construcción social. Es producto histórico. Es resultado de proceso de moralización que comenzó antes de que pudieras cuestionarlo. Y cuando lo ves así, cuando reconoces su carácter construido, entonces puedes examinarlo críticamente. Puedes preguntarte si tiene sentido. Puedes evaluar si sirve a tu florecimiento. Puedes decidir si lo afirmas o lo transformas. Y las preguntas genealógicas son específicas. No es solo pregunta abstracta, ¿de dónde viene la moral? Es pregunta concreta sobre cada valoración. Particular, ¿por qué considero esto bueno y aquello malo? ¿Quién me enseñó eso? ¿Qué proceso instaló esa valoración? ¿Qué intereses sirve? ¿A qué voluntad expresa? Y cuando haces esas preguntas sobre cada juicio moral específico, descubres su genealogía. Descubres que este juicio viene de tu familia, que aquella valoración viene de tu cultura, que esta prohibición viene de tu religión, que aquella obligación viene de tu educación. Y así ves que tu código moral es mosaico. Es collage de múltiples influencias. No es sistema coherente que emerge de principio único. Es acumulación de valoraciones que fueron instaladas en diferentes momentos por diferentes fuentes, y muchas de ellas contradicen entre sí. Muchas no tienen sentido juntas. Muchas solo coexisten porque nunca fueron examinadas críticamente. Y cuando ves esa incoherencia, cuando reconoces que tu código moral es
acumulación no examinada de influencias múltiples. Entonces puedes empezar a organizarlo. Puedes empezar a evaluar cada valoración individual. Puedes empezar a decidir qué mantienes y qué descartas, qué afirmas conscientemente y qué rechazas por no tener sentido. Y así puedes crear código que sea realmente tuyo, que sea coherente, que tenga fundamento que puedes articular, que sirva a propósitos que puedes afirmar. En lugar de solo collage incoherente de influencias múltiples que nunca fueron examinadas críticamente. Y ese proceso de crear código coherente mediante examen crítico es trabajo de vida entera. No lo haces una vez y terminas. Es proceso continuo de evaluación, de refinamiento, de transformación. Porque siempre hay más que examinar. Siempre hay más incoherencias que resolver. Siempre hay más valoraciones heredadas que necesitan ser evaluadas. Y nunca llegas a punto final donde puedes decir, ya está, mi código moral está completo. Solo sigues examinando, solo sigues refinando. Solo sigues creando conscientemente en lugar de solo reproducir automáticamente. Y ese trabajo genealógico también revela algo importante, que diferentes valores sirven a diferentes tipos de vida, que no hay código moral único que sea correcto para todos, que lo que sirve a una forma de vida puede limitar otra, que valores que fortalecen cierto tipo de persona pueden debilitar otro tipo. Y entonces la pregunta no es ¿cuál es la moral correcta? La pregunta es ¿qué valores sirven a mi florecimiento específico? Y esa pregunta requiere autoconocimiento. Requiere que sepas qué tipo de vida quieres vivir. ¿Qué capacidades quieres desarrollar? ¿Qué forma de existencia quieres cultivar? Y desde ese conocimiento puedes evaluar valores. Puedes preguntarte, ¿este valor sirve al tipo de vida que quiero vivir? ¿Me fortalece para ser quien quiero ser? ¿Me ayuda a desarrollar capacidades que quiero desarrollar? Y si la respuesta es sí, entonces afirmas ese valor. Lo haces tuyo conscientemente. Pero si la respuesta es no, entonces lo descartas. Aunque sea tradicional. Aunque sea aceptado socialmente. Aunque sea considerado obvio por la mayoría. Porque no sirve a tu florecimiento específico. Y entonces necesitas crear valores diferentes. Valores que sí sirvan, que sí fortalezcan. Que sí afirmen el tipo de vida que quieres vivir. Y esa particularización de valores es lo que Nietzsche valoraba. No creía en moral universal que sirve a todos por igual. Creía que diferentes formas de vida requieren diferentes valores y que cada persona necesita crear valores específicos que sirvan a su florecimiento particular, no valores que simplemente heredó, no valores que todos comparten, sino valores que son apropiados específicamente para el tipo de vida que esa persona quiere vivir.
Y crear esos valores requiere autoconocimiento profundo. Requiere honestidad brutal sobre quién eres y quién quieres ser. Requiere valentía de afirmar valores que tal vez nadie más afirma. Requiere capacidad de vivir en soledad cuando tus valores ya no son los de la mayoría. Y todo eso es difícil, es incómodo, es solitario. Pero también es necesario si quieres vivir conscientemente. Si quieres ser autor de tu moralidad. Si quieres crear valores que realmente sirven a tu florecimiento en lugar de solo reproducir. Valores que te fueron dados y que tal vez te limitan en lugar de fortalecerte. Y cuando atraviesas todo este proceso genealógico, cuando examinas tu código moral críticamente, cuando creas conscientemente nuevos valores, algo fundamental cambia. Ya no puedes ser moralmente inocente. Ya no puedes obedecer sin cuestionar. Ya no puedes juzgar con certeza absoluta. Porque reconoces que toda moral es interpretación. Que todo código es construcción. Que todo valor es creación humana en lugar de ley divina. Y ese reconocimiento destruye la inocencia. Porque la inocencia moral es creer que simplemente estás siguiendo lo correcto. Que simplemente estás siendo bueno. Que simplemente estás obedeciendo verdad moral absoluta. Pero cuando reconoces que no hay verdad moral absoluta, que solo hay interpretaciones más o menos útiles, que solo hay valores que sirven a ciertos tipos de vida y no a otros, entonces no puedes ser inocente. Tienes que reconocer que estás eligiendo, que estás interpretando, que eres responsable de tus valoraciones morales. Completamente. Y esa pérdida de inocencia es madurez. Es dejar de ser niño moral que simplemente obedece a autoridad. Es convertirte en adulto moral que crea conscientemente sus propios valores, que se responsabiliza completamente de sus juicios, que reconoce que está interpretando en lugar de simplemente describiendo realidad moral objetiva. Y esa madurez es incómoda, porque el niño moral tiene comodidad, tiene certeza, tiene autoridad externa que le dice qué hacer. Pero el adulto moral no tiene nada de eso. Solo tiene su responsabilidad, su elección, su creación consciente de valores, y eso es peso. Es angustia, es incertidumbre, pero también es libertad. Es poder de no estar completamente determinado por código que nunca elegiste. Es capacidad de crear conscientemente en lugar de solo reproducir automáticamente. Y Nietzsche consideraba que solo quien puede sostener esa angustia de libertad, solo quien puede vivir sin inocencia moral, solo quien puede crear conscientemente sus valores, ese merece llamarse libre. Porque el que obedece código sin cuestionarlo no es libre, es solo esclavo cómodo. Y vivir sin inocencia moral requiere fortaleza específica,
fortaleza de sostener incertidumbre, fortaleza de vivir sin certeza absoluta, fortaleza de crear sin saber con seguridad si estás creando bien, porque no hay autoridad externa que valida. No hay código heredado que garantiza. Solo hay tu juicio, tu responsabilidad, tu creación, y tienes que confiar en eso. Tienes que sostener eso, tienes que vivir con eso. Sin la comodidad de poder decir estoy, simplemente siguiendo la moral correcta. Porque reconoces que no hay moral correcta absoluta. Solo hay interpretaciones más o menos útiles. Y tienes que elegir. Y tienes que responsabilizarte de esa elección. Completamente, sin evasión, sin delegación. Sin la posibilidad de esconderte detrás de autoridad moral que te dice qué hacer. Y esa responsabilidad radical es peso. Pero también es dignidad. Es reconocimiento de que eres agente, de que tienes poder, de que puedes crear y no solo reproducir. Y cuando llegas ahí, cuando puedes vivir sin inocencia moral, cuando puedes crear conscientemente tus valores, cuando puedes responsabilizarte completamente de tus juicios, entonces el código moral deja de ser invisible. Se vuelve herramienta que usas conscientemente, en lugar de programa que te usa automáticamente. Y esa inversión de relación es fundamental. Porque entonces tú gobiernas el código. El código no te gobierna a ti. Tú decides qué valores afirmar, qué restricciones mantener, qué juicios hacer. En lugar de que el código decida por ti automáticamente. Y esa capacidad de gobernar conscientemente tu código moral es expresión de poder existencial. Es capacidad de ser autor, de ser creador, de no estar completamente determinado por programación heredada, de poder transformar, de poder crear nuevos valores, de poder vivir conscientemente en lugar de automáticamente. Y alcanzar esa capacidad es lo que Nietzsche consideraba el logro más alto. No es logro externo, es logro interno. Es transformación de objeto de moralización en sujeto de creación moral, y eso es libertad real. No libertad de hacer cualquier cosa, sino libertad de crear conscientemente tus propios valores en lugar de solo reproducir valores que te fueron dados. Y la pregunta final permanece. ¿Lo vas a seguir ejecutando sin revisarlo? Porque ahora sabes. Sabes que tu código moral es construcción. Sabes que fue instalado mediante proceso histórico. Sabes que sirve a ciertos intereses. Sabes que emerge desde ciertas perspectivas. Sabes que podría ser diferente. Y con ese conocimiento viene responsabilidad. Responsabilidad de decidir qué hacer. ¿Sigues ejecutando el código automáticamente? ¿O lo revisas, lo examinas? ¿Lo transformas cuando sea necesario? Porque ahora que es visible, ahora que reconoces su carácter construido, ahora que sabes que fue instalado en lugar de ser simplemente natural,
Tienes poder de transformarlo, pero también tienes responsabilidad de hacerlo. Porque si sigues ejecutándolo automáticamente, ahora que sabes que es construcción, entonces eres cómplice. Entonces no puedes decir simplemente estoy siguiendo la moral. Porque sabes que es construcción. Y eliges reproducirla, y esa elección es tuya. Es tu responsabilidad, completamente. Y revisar el código no es tarea única. No es algo que haces una vez y terminas. Es proceso continuo. Porque siempre hay más que examinar. Siempre hay más valoraciones heredadas que necesitan ser evaluadas. Siempre hay más aspectos del código que operan automáticamente sin supervisión consciente. Y necesitas estar constantemente atento, constantemente cuestionando, constantemente evaluando. ¿Este juicio tiene sentido? ¿Esta valoración sirve a mi florecimiento? ¿Esta restricción es necesaria? Y cuando encuentras algo que no tiene sentido, que no sirve, que solo limita sin fortalecer, entonces transformas, cambias, creas nuevo valor en lugar del heredado. Y así, gradualmente, mediante trabajo continuo de revisión crítica, transformas tu código, lo haces más coherente, más consciente, más tuyo, más alineado con el tipo de vida que quieres vivir. Y ese trabajo nunca termina. Porque siempre hay más que transformar. Siempre hay más automaticidad que hacer consciente. Siempre hay más código heredado que examinar. Y necesitas sostener ese proceso indefinidamente, sin punto de llegada donde puedes relajarte. Solo proceso continuo de revisión y transformación. Y ese proceso continuo de revisión es lo que Nietzsche consideraba vida filosófica. No es filosofía como disciplina académica. Es filosofía como forma de vida, como práctica constante de examinar valores, de cuestionar códigos, de crear conscientemente en lugar de reproducir automáticamente. Y vivir así es difícil, es exigente, es solitario, porque la mayoría no lo hace. La mayoría vive con código heredado sin cuestionarlo. Y cuando tú empiezas a cuestionar, cuando empiezas a transformar, te separas de esa mayoría, te vuelves extraño, te vuelves incomprensible, porque ya no compartes sus certezas, ya no juzgas con sus criterios, ya no valoras con sus valores. Y eso genera distancia. Pero también genera libertad. Libertad de no estar completamente gobernado por código que todos reproducen sin cuestionar. Libertad de crear conscientemente tus propios valores. Libertad de vivir filosóficamente en lugar de solo automáticamente. Y vivir filosóficamente en este sentido no requiere estudios formales. No requiere leer todos los textos clásicos. No requiere dominar jerga académica. Solo requiere disposición de cuestionar, de examinar, de no aceptar ningún valor como obvio sin
preguntarte de dónde viene y a qué sirve. Solo requiere honestidad brutal de reconocer cuando estás reproduciendo código heredado en lugar de elegir conscientemente. Solo requiere valentía de transformar cuando descubres que algo no tiene sentido. Y esas capacidades, cuestionar, examinar, reconocer, transformar, no requieren educación formal. Requieren atención, requieren honestidad, requieren valentía. Y cualquiera puede cultivar esas capacidades. Cualquiera puede empezar a examinar su código moral. Cualquiera puede empezar a distinguir entre valores heredados y valores elegidos. Cualquiera puede empezar a crear conscientemente en lugar de solo reproducir automáticamente. Y ese es el inicio de vida filosófica, de vida consciente, de vida libre. Y la invitación final de Nietzsche no es que destruyas toda moral, es que la hagas consciente. Es que examines tu código. Es que distingas entre valores que sirven a tu florecimiento y valores que solo te limitan. Es que crees conscientemente nuevos valores. Cuando los heredados ya no tienen sentido. Es que vivas como creador en lugar de solo como reproductor. Y esa invitación es radical. Porque requiere que abandones comodidad de obedecer sin cuestionar. Requiere que asumas responsabilidad completa de tus valoraciones. Requiere que vivas en incertidumbre, sin certeza absoluta, pero también te ofrece libertad. Libertad de no estar completamente determinado por código que nunca elegiste. Libertad de crear conscientemente tu forma de vivir. Libertad de ser autor de tu moralidad, en lugar de solo víctima de moralización que te impusieron. Y esa libertad, aunque incómoda, aunque angustiante, aunque difícil, es la única libertad que merece llamarse libertad. Porque es libertad consciente, es libertad responsable, es libertad que crea en lugar de solo reproducir. Y vivir en esa libertad es vivir filosóficamente, es vivir conscientemente, es vivir como agente que crea sus propios valores, en lugar de solo como objeto que reproduce valores ajenos. El código invisible detrás del bien y del mal, no. Es ley natural, es construcción histórica, es interpretación solidificada, es valoración que se repitió tanto que pareció verdad absoluta. Pero cuando lo examinas genealógicamente, cuando rastreas su origen, cuando ves qué intereses sirve, cuando reconoces desde qué perspectiva emerge, entonces deja de ser invisible. Se revela como construcción, como código que fue instalado, como programa que puedes revisar. Y con ese reconocimiento viene responsabilidad. Responsabilidad de decidir qué hacer. ¿Sigues ejecutando el código automáticamente? ¿O lo revisas, lo transformas? ¿Creas conscientemente nuevos valores? Nietzsche te invita a revisarlo, a examinarlo, a transformarlo cuando sea necesario. No para vivir sin valores,
sino para vivir con valores que sean realmente tuyos, que sean conscientes, que sirvan a tu florecimiento en lugar de solo limitarte. Y ese trabajo es difícil, es incómodo, es solitario, pero es el único camino hacia libertad real, hacia vida consciente, hacia capacidad de crear en lugar de solo reproducir. Y esa capacidad de creación moral es lo que Nietzsche consideraba expresión máxima de poder. Existencial es capacidad de ser autor, de no estar completamente determinado por programación heredada, de poder transformar, de poder crear conscientemente tu forma de vivir. Y si este mensaje resonó en ti, si reconoces que tu código moral opera, automáticamente sin supervisión consciente, si sientes que tal vez necesitas examinarlo críticamente, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones. En Sueño Vivo continuamos explorando cómo la filosofía nietzscheana te invita a vivir conscientemente, a examinar lo que parece obvio, a transformar lo que solo reproduces automáticamente. Porque hacer visible el código invisible es el primer paso para transformarlo. Y ese trabajo merece ser hecho con honestidad, con valentía, con la certeza de que puedes ser autor de tu moralidad en lugar de solo víctima de moralización heredada.